Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Le digo dos propósitos. Uno es físicamente estoy viendo a ustedes. Y otro es porque viernes 12, que semana pasada, el 12 de febrero es año nuevo según almanaque de luna. Así que en Corea, China y algunos países celebran. En caso de Corea, China, tradicionalmente, Año Nuevo de almanaque luna es más grande, celebra más largo. Entonces, si usted tiene algún amigo coreano o chino o de algo de esos países, puede decirle feliz Año Nuevo. Le va a gustar y va a estar al día. Todos los años nosotros, cuando empezamos Año Nuevo, el cuerpo pastoral, escogemos como una tarea, como una lema del año o como misión. Nuestra iglesia tenemos visión. Visión no cambiamos porque viene de Dios, pero misión sí cada año ajustamos porque circunstancias, situaciones, varía, cambia. Tenemos que ajustarlo. Por eso, cada año ponemos ese objetivo a seguir. ¿Recuerda nuestra visión de la iglesia? ¿Recuerda? Es bueno memorizar, hacer y ver. Líderes, Venezuela, resto del mundo, liderado por personas comprometidas con Cristo. Sí. Este año es objetivo para seguir lo que escogimos, palabra de primero libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Ese es un versículo muy famoso, una versícula muy famosa, usted puede encontrar no solamente iglesias, sino aquel lugar donde frecuentan los cristianos, librería cristiana o cafetería, usted puede ver ese tipo de frases. Sin embargo, mucha gente no sabe lo que significa esta palabra, o alguien piensa es difícil o imposible cumplir. Por eso, para poder vivir este año, para seguir ese objetivo, debemos aprender lo que es significación de esos versículos. Y por eso quiero invitar a ustedes a estudiar juntos esos versículos y vamos a leer el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Misionera Carolina, ayuda a leer. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mire, vamos ahí esta pantalla, el versículo, nueva versión internacional, ¿no? Leemos juntos, una sola voz. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muchos cristianos preguntan, ¿qué es voluntad de Dios? Ahí está, el versículo 18, dicen que esta es su voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y entonces aquí tiene un motivo de por qué Cuerpo Pastoral escogimos ese versículo para vivir con ella este año. El otro es, hermano, es el primer libro de Tesalonicenses. Uno de los objetivos Pablo escribió a esa iglesia es porque aquellas iglesias creyentes que estaban sufriendo bajo gran sufrimiento, dificultades y una confusión y no saber ante esa teoría de fin del mundo. Como todos ustedes saben que desató año pasado ese coronavirus y nunca hemos experimentado una situación como esta
Entonces, gente empezó ese temor, y ese temor llevó a llamar la atención de hablar mucho sobre escatología. Escatología es estudio de fin del mundo. Y entonces, ante esa situación que estamos viviendo nosotros, es parecido como hermanos de iglesia primero tesalonicense. Entonces sí es bueno aprender esto, porque aquella gente, Dios le dijo, tienen que vivir así, estén siempre alegres, orar sin cesar, den gracia a Dios en toda situación. Ahora, primero, cuando ve ese versículo, está en verbo, no solo verbo, sino un verbo orden, porque Reina Valera dice, estad siempre alegre, orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda la situación. Ahora, hermanos, si ese orden de Dios, si no se hubiera dicho de que es orad y estad alegre y dad gracias a Dios, ahí quizás podemos entender mejor. Pero cada orden dicen siempre, sin cesar, en toda situación. Esas tres condiciones, esas tres palabras nos hace preguntar, ¿será posible vivir así? ¿Podemos vivir así? Estar alegres siempre, orar sin cesar, darle gracia en toda situación. ¿Podemos cumplir ese orden? Se ve difícil, ¿no es así? ¿O se ve imposible? Ahora, Mateo capítulo 10, versículo 30, dice Dios, para Dios están contados hasta número de nuestros cabellos. O sea, Dios sabe más que nosotros mismos. Si un Dios sabe, conoce más que nosotros mismos, y Dios sabe, la Biblia dice que sabe nuestra debilidad, ¿y por qué entonces dio un orden? No para estresarnos, sino ese orden podemos cumplirlo. Por eso queremos estudiar lo que ha significado esa palabra para poder cumplir y vivir con ella. El versículo 16, primer orden, dicen, estén siempre alegres. ¿Qué es lo que quiere decir? Siempre alegre. Mire, primero, ese orden Dios dio no a lo incrédulo, sino a los creyentes, a nosotros. ¿Qué diferencia incrédulo y creyente? Quien cree en Jesucristo, quien no cree en Jesucristo. ¿Correcto? ¿Qué diferencia dan esa? Resultado de quien cree en Cristo tiene salvación, vida eterna. Quien no cree en Cristo no tiene salvación y tampoco vida eterna. La diferencia es un notorio por Cristo, porque nosotros tenemos esa salvación, esa vida eterna. Eso lo que nos trae una alegría. Aquí está hablando una alegría. Dicen que como una alegría hay que estar, debe existir siempre, siempre, en toda situación. Esa es la condición que está hablando la alegría. Mire, en el mundo hay dos alegrías, dos tipos de alegría. Una alegría temporal, puede estar, no estar. Otra alegría que siempre perdura. Gente incrédulo y lo creyente que puede sentir esa alegría temporal, estar, no estar. Pero la alegría que siempre perdura, que es alegría que viene por salvación, tener la vida eterna en Cristo Jesús, nunca desaparece. Amén. Mire, la verdad ese tema de salvación es un tema más importante para toda la persona después que nace vientre de sus madres. Cuando viene a este mundo, no hay otra cosa más importante que es
salvación, ser salvo, de limpiar nuestros pecados y tener esa vida eterna que hay en Cristo Jesús. Por eso la Biblia, Marcos capítulo 8, versículo 36, dicen así, leemos, hermana Carolina. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Que dice, si ustedes logran todo su sueño, si pierden esa vida eterna, salvación, ¿a qué sirve? Lo que quiere decir de es vida eterna, salvación más importante que todas. Por lo tanto, cuando evaluar una vida de una persona, tiene que ser evaluada así. Ser una vida éxito, una vida de exitosa, no exitosa, fracaso, es que esa persona tiene salvación o no. Eso tiene que ser bases para evaluar. En ese sentido, todos nosotros, todos los creyentes, es una persona que hemos logrado, no por nuestro esfuerzo, gracia de Jesucristo, gracia por amor de Jesucristo, amor de Dios, hemos logrado ese éxito. Hay que sentir, ¿qué sentir? Alegría, gozos. Ahora, sin embargo, nosotros no sentimos esa alegría. No sentimos, ¿por qué? Porque nos olvidamos fácilmente estos. Todo aquellos problemas que vienen diariamente, dificultades. Y eso nos atraímos nuestra atención y olvidamos ese increíble regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Mire, alguien de nosotros, si pegan loto, ese famoso loto que es $1,000 millones, esa persona puede esconder esa noticia. Alguien puede disimular como si no pegado ese loto. Debe estar boca como es. Esa boca no va a estar cerrada. Esa sonrisa siempre, aunque él tenga problema, aunque hubiese tenido problema, esa alegría no puede esconder. Ahora, ¿cuánto vale la vida de Jesús? Dios nos dio a nosotros para darnos ese perdón y salvación y vida eterna. Eso no se puede comparar ninguno, ni loto, sea lo que sea monto, ni ningunos. Mire, realmente si nosotros sabemos el valor de esa salvación, el valor de vida eterna, es que no puede impedir dificultad que tenemos nosotros, sea lo que sea dificultades, no puede impedir nuestra alegría. Mire, emoción es relativa. Hay emoción de alegría y tristeza cuando una balanza, cuando es alegría es más grande, más pesado, en nosotros, a pesar de que tenemos dificultades, podemos sentir esa alegría. Mire, yo había contado eso algunas veces, esa anécdota que ocurrió en una iglesia coreana. Voy a volver a decírselo. Es que esa iglesia había una muchacha, es creyente, pero tiene un carácter, es como una fósforos, sabe que explota. Una mujer, una muchacha de adolescente, tiene un carácter muy fuerte. Y un día en reunión, la iglesia, una persona, otro muchacho que estaba llevando agua sucia, que lavó trapos, y por descuidado y derramó todo a ella. Y cuando los demás personas que están aquí, allá, y está viendo esto, ¿qué esperaba? Un suspenso grande. ¡Wow! ¿Qué va a pasar allí? Pero de gran sorpresa, esa muchacha dijo, no, yo puedo cambiar. O sea, una actuó como un ángel. Todo el mundo decía, caramba, hoy nació sol oeste, levantó sol oeste, ese no es normal de ella. Y resulta que ella ese día
antes de eso, ese día, ella enteró aquella aprobación de la universidad, la cual que ella quería entrar. Y sabe que el tema de universidad en Corea es un tema muy fuerte para quien gradúa bachillerato. Y todos los años, lamentablemente, en Corea, Japón y China, hay jóvenes que se suicidan por haber fracasado no entrar a esa universidad. Entonces, esa muchacha enteró ese día, ese ingreso de universidad, lo que ella quería, esa alegría. No pasó nada, no explotó, y ante ese agua sucia que vino encima de ella. Vemos nosotros, ¿por qué nosotros perdemos tan fácil nuestra alegría? No solamente esa agua sucia, sino cae agua potable, limpia, cae igual, no explotamos. Es porque nosotros hemos olvidado ese valor de vida eterna, valor de salvación. Por eso, Dios lo que está ordenando hoy a nosotros, estén siempre alegres. Lo que quiere decir ese orden es que no se olviden ese valor de salvación y vida eterna que hay en Cristo Jesús. Nosotros debemos recordar todos los días ese valor y darle gracias a Dios. Mire, quiero invitarle Salmo 51, capítulo 51, versículo 12. Misionera, ayuda a leer. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Mire, Salmo 51 fue escrito a Rey David. El momento de cuando Rey David creía que haber logrado esconder su fechoría, su adulterio, su terrible crimen. Uno de los errores más grandes que haya cometido David en su vida es la historia de Betsabé, es adulterio con Betsabé. Betsabé fue mujer de su fiel sirviente de Uría. Uría no es judío. Uría, siendo extranjero eteo, entregó su vida para David, luchar por Israel. Un capitán de su soldado tropa fiel. David, mientras Uría está en campo de batalla, y él no pudo contener su pasión, cometió adulterio con esposa de Uría en el castillo. Y resulta que ese adulterio, él recibe noticia de embarazo. David entró un shock, en lugar de arrepentir, empezó a armar un plan tan terrible que hizo varios intentos usted puede leer Antiguo Testamento, trató de esconder, finalmente no podían, él manda matar Uría, y no solamente Uría, sino tropa junto con soldados, junto con Urías. Y cuando murieron Uría y soldado, recibe esa información, David dijo, ya me escondí. Él creyó que era crimen perfecto, que nadie va a enterar. Pero todos sabemos nosotros, no podemos esconder ojo de Dios. No hay lugar donde nosotros podemos esconder ojo de Dios. Dios envía a viejo profeta, Natán. Natán describe a David qué tipo de error que haya cometido. Y qué gracia que ha dado Dios, pero cómo David traicionó a estos. Entra David un shock. Y no solo shock, un momento peligra logro de todas sus vidas. Su liderazgo, su reinado y su fama de todos. Él estaba hundido completamente. Y ese momento difícil, un crisis existencial de David, ¿qué es lo que él busca? Esa es la palabra, el Salmo 51, versículo 12, devuélvame la alegría de su salvación. Reina Valera dicen, vuélvame el gozo de tu salvación. David está recordando,
dentro de una situación como él está viviendo, ese poder de salvación, valor de salvación, y que viene de allí, viene esa alegría, es único que él puede superar estos. Así que, hermano, la salvación que hay en Cristo Jesús es poderoso, que puede superar cualquier tristeza, crisis que ustedes están experimentando, que haya tenido. No importa lo que sea. Pero esa salvación, esa vida eterna que hay en Cristo Jesús, si sabemos ese valor, podemos nosotros superar y podemos cumplir ese mandamiento, ese orden de Dios. Estén siempre alegres. Esperamos que entender hoy lo que significa eso. Ese no es un orden absurdo de Dios, sino sí podemos sentir, podemos estar alegres siempre si entendemos esa obra de Jesucristo. Segundo orden es orar sin cesar. ¿Cómo es posible orar sin cesar? No hacemos nada, solamente 24 horas tenemos que orarlo. Ahora, la importancia de oración en vida cristiana, cuya importancia no basta palabra, porque sin ella nosotros no podemos mantener vida cristiana. Ahora, nosotros aprendemos palabra de Dios. ¿Dónde llega? Aquí. Entra al oído, llega a nuestro cerebro. Pero esa palabra de Dios tiene que bajar a nuestro corazón para poder obedecer y vivirlo. Por eso algunos pastores dicen que el problema de los creyentes es 30 centímetros. 30 centímetros porque desde aquí cabeza a corazón es más o menos mide 30 centímetros. Eso es el problema nuestro. ¿Qué es lo que quiere decir? El problema nuestro es que no oramos suficientemente. Ahora, ¿qué es oración? Oración, primero cuando principiante, empezamos a orar, empezamos a pedir a Dios la necesidad, lo que es necesidad de uno. Pero mientras maduramos, no solamente oramos la petición de uno, sino orar por otro hermano, petición de otra persona. Pero sigue madurando más, no solamente pide, sino empieza a escuchar lo que dice Dios a uno. Por eso la oración dice, es una conversación. También oración dicen que respiración espirituales. Nadie puede vivir sin respirar. Igual nadie puede mantener vida cristiana sin orar. Así que oración es tan importante, pero no hacemos suficientemente. Dios sabe nuestra debilidad. Por eso Dios nos dieron Espíritu Santo. Vamos a buscar libro Romano, capítulo 8, versículo 26. Ayuda a leerlo. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mire, hermanos, que dice ahí que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, un momento difícil, un momento de problema, un momento de crisis, nosotros no podemos orar. ¿Quién ora por nosotros? El Espíritu Santo que hay en nosotros. Oran con gemido por nosotros. Esa es la razón que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y esa es la razón que debemos permanecer en ese Espíritu Santo. Y esa es la razón porque nosotros llamamos Espíritu Santo, es nuestro consolador. Nuestro consolador. Mire, el versículo 17, ese orden que decía orar sin cesar, lo que significa es estar lleno de Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos de Espíritu Santo, sí podemos cumplir ese orden. Ese orden no es difícil. O sea, lo que quiere decir, lo que significado de orar sin cesar, estar lleno de Espíritu Santo. Ahora vemos último orden, de tercero,
el versículo 18, den gracia a Dios en toda situación. Mire, aquí le está diciendo claramente en toda la situación. Cuando uno ocurre en situación cosa buena, no es difícil agradecer a Dios. Bueno, sin embargo, algunas veces nos olvidamos por estar muy alegre, pone segundo plano agradecer a Dios. Mire, pero agradecer cuando una situación, cuando un momento que ocurre cosa mala, cosa muy mala, o cosa que llamamos tragedias, entonces podemos agradecer a Dios. Mire, es que ahí pueden hacer dos cosas, dos preguntas. Si no podemos agradecer a Dios ahí, o vamos a suponer si una situación es mala, uno agradecer a Dios, puede pensar alguien, caramba, puede ser persona loca, o Dios está dando un orden absurdo para cumplir. Mire, es que ahí debemos saber nosotros a quién agradecer. Ahí ese orden no está diciendo agradecer por cosa mala que ocurrió, sino nuestro objetivo, o sea, a quién agradecer es a Dios, no por cosa mala que sucedió. Lo que quiere decir esa palabra es, aunque ocurren situaciones difíciles, podemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, Dios nos ayuda toda esa cosa para bien. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahí está pantalla. Vamos a leer todos juntos, todos juntos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿Qué dice ahí, Romano? Dios dispone todas esas cosas para bien a quien lo ama y a sus hijos, a nosotros. Todas esas cosas significa no solamente cosa buena, sino cosas malas, está ahí también. Aunque cosas malas que ocurren, Dios tiene poder de transformar eso para bien de unos. Como ese poder de Dios, si nosotros entendemos ese poder de Dios y creemos esa palabra de Dios, entonces nosotros sí podemos decir gracias a Dios, pase lo que pase, en cualquier situación nosotros. Quiero explicar un poco más usando ese Romanos capítulo 8 a ustedes, porque ese Dios, ese amor de Dios, un Dios todopoderoso, cómo nos ama, y entonces podemos tener esa convención de que esa palabra, dicen que Dios dispone toda esa cosa para el bien a quien lo aman, para nosotros. Pablo cuando escribió carta a Romano, escribió a aquella miembro de Iglesia Roma que están bajo un feroz persecuciones. Y vemos ese capítulo 8, versículo 31 al 39, pero vamos a leer dos versículos primero, 31, 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mira el versículo 32, dicen, si el Dios no escatimó vida de Jesucristo, sino entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas esas cosas? Recordemos ese amor, porque lo que ese amor Dios demostró en Calvario, en la cruz,
es un hecho realidad. Ese no es ficción. La historia demuestra eso es verdad. Y ese amor de Dios manifestó a través de Jesucristo. Y vamos a leer 33 y 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Fíjate, mire, Jesús no solamente murió a nosotros, Él a la derecha de Dios intercede por nosotros. Ahora nosotros hoy vimos dos personas, dos Dios que está intercediendo por nosotros. ¿Quién es? Uno por Espíritu Santo. Aquí no solamente Espíritu Santo, dicen Jesucristo también intercede por nosotros. Espíritu Santo llama consolador. Pero Jesús cuando presentó a nosotros sobre el Espíritu Santo, le dijo, cuando me vaya, yo enviaré a ustedes otro consolador. Él dijo la palabra griega, alon paraklete. Paraklete es consolador. Ese significado palabra alon es otro mismo especie. Porque hay otra palabra, diferentes especies, dicen heterón. Pero Jesús utilizó palabra de alon paraklete, es otro igual que él, el consolador, que es Jesús es consolador, Espíritu Santo es consolador. Así que Jesús en la derecha de Dios está intercediendo por nosotros, no solamente el Espíritu Santo, Jesucristo. Y continuamos 35 a 37 versículos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 35 versículos. Ahí nos narran todas las dificultades. Dificultad que tenemos, sentimos. Están ahí. Pero, ¿qué dice el versículo 37? Leemos 37 todo una sola voz. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, por eso salmista decía, aunque nosotros andemos valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Luego Pablo hace una conclusión, 38-39, él dice así, pues estoy convencido, vea es cada una palabra lo que está diciendo, es, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación. Esa toda creación es incluyendo uno mismo, que podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. En nombre de Jesús, yo quiero que usted se sienta confianza de esa palabra. En nombre de Jesús, quiero que todos ustedes que están escuchando ese estudio, que llegue esa conclusión, convicción de su corazón, esa palabra es verdad. Si conocemos a ese Dios, entonces es posible darle gracias a Dios en todas las situaciones. Quiero resumir los estudios de hoy. Ese tres orden, la verdad, tiene relacionado trino de Dios. Si nosotros conocemos ese trino Dios, ese orden podemos cumplir. Primero decía, estén siempre alegres, es conocer lo que hizo Jesucristo, de su salvación y vida eterna que hay en Jesucristo. Si sabemos, es posible. El segundo orden es orar sin cesar, está relacionado con Espíritu Santo.
Si estamos llenos de Espíritu Santo, ese orden no es difícil. Porque momento de orar bien, nosotros cumplimos. A un momento que no pudimos orar, el Espíritu Santo ora por nosotros. El tercero, da gracias a Dios en toda situación. Está relacionado a Dios. Padre nuestro, si conocemos quién es Dios, eso no es difícil, es posible para cumplir. Así que este año 2021, hermanos, esos 3 órdenes seamos como nuestro objetivo, la vida, nuestra iglesia, sus hogares o su trabajo, lo que es siempre, mire, que vaya a repetir diariamente, cantidad lo que puedas. Cada vez que usted oren, por ejemplo, de gracia por comida, repítelo ese orden, porque esa es voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra y por tu orden. Señor, aprendimos lo que significa esa palabra, Señor. Tú has dado a aquella hermano que estaba bajo dificultad, aquellos hermanos cristianos y creyentes que estaba gran dificultades con temor por fin del mundo, por escatología. Hoy nosotros también, Padre, ante pandemia, ante situaciones, incertidumbre del mundo, tenemos algún temor. Ahora, Padre, nos abrimos, Señor, nuestro oído, nuestro corazón, lo que aprendimos, lo que significa la palabra, ese orden tuya, que ha dado no solamente miembros de iglesia tesalonicenses, sino a nosotros también. Queremos estar siempre alegres, queremos orar sin cesar, queremos darte gracias a ti en toda la situación. Llénanos por tu Espíritu Santo, ayúdenos cada persona que está escuchando ese mensaje para poder tener esa experiencia, un Dios vivo en nuestra vida este año 2021. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús.